Hola a todos, como ya sabéis soy Blas Subiela y en este vídeo vamos a abordar los aspectos más relevantes de la unidad 5 del módulo 2 del Máster de Periodismo Deportivo. En esta unidad vamos a describir lo que hemos denominado como la materia prima del diseño periodístico, es decir, los elementos fundamentales a través de los que se construye la página. De hecho, el primer elemento fundamental del diseño es la página en blanco y vamos a proporcionar algunas recomendaciones sobre cómo distribuir en ella los otros elementos, esto es, textos e imágenes, de la forma más eficaz. Después abordaremos una serie de recomendaciones sobre tipografía, tanto desde el punto de vista de la personalidad asociada a cada diseño, como desde el punto de vista de la legibilidad. Y por último, trataremos el elemento más importante del diseño, las imágenes, esto es, fotografías, ilustraciones e infografías. Comenzamos con la página en blanco como la superficie básica del diseño. Ya sabemos por la unidad 4 que en el diseño periodístico la página en blanco no está completamente vacía, sino que contamos con la retícula. Sin embargo, aunque sabemos que todos los contenidos deben ajustarse a la estructura que proporciona la retícula, no sabemos aún cuáles son las formas más apropiadas para distribuir esos contenidos. Hay dos teorías fundamentales al respecto, vinculadas con dos formas diferentes de entender la percepción visual: el diagrama de Gutenberg y los centros de impacto visual. Veamos con detalle cada una de ellas. Según el diagrama de Gutenberg, los lectores siguen siempre un recorrido fijo, que está determinado por nuestra forma de leer desde la esquina superior izquierda de la página hacia la esquina inferior derecha. Según esta teoría, esas son precisamente las zonas más importantes de la página desde el punto de vista de la atención y por lo tanto son las zonas en las que se deben ubicar los contenidos más relevantes de la página. Las esquinas opuestas, al contrario, son las zonas que menos atención reciben y por lo tanto en ellas se deben introducir contenidos menos importantes pero que tengan capacidad para captar la atención, esto es, fotografías o colores intensos. Como puedes ver en este ejemplo, muchas portadas de diarios generalistas están diseñadas según estos principios. Frente a la teoría anterior encontramos la de los centros de impacto visual, que sostiene que en la percepción no se sigue un recorrido fijo, sino que según el peso visual de los distintos elementos de la página, así será el recorrido de la mirada. Hasta el punto de que si el principal centro de impacto visual está en la parte inferior de la página y el siguiente elemento de impacto, centro de impacto, está en la parte superior, el recorrido de la mirada irá en contra de la gravedad de lectura enunciada por la teoría anterior. Aquí es muy importante, por lo tanto, conocer cuáles son las variables que definen el mayor o menor peso visual de un elemento en el diseño periodístico. Prestad atención porque quizá resulte inesperado. Tal y como puedes ver en la diapositiva, la variable con más capacidad para llamar la atención es la luminosidad. Cuanto más baja, mayor peso visual. A continuación el color. Colores cálidos, especialmente el rojo, tienen más peso visual. Luego la forma, siendo las formas irregulares las más pesadas, y por último el tamaño. Lógicamente, tamaños mayores, más peso. Así, una forma grande, regular y con un color claro es menos pesada que una forma oscura, si es roja mucho mejor, irregular y pequeña. Como conclusión a este apartado, la realidad ha demostrado que la percepción visual de la página es una mezcla de ambas teorías. Hay cierta tendencia a seguir un recorrido prefijado culturalmente, pero dicha tendencia puede modificarse por los centros de impacto visual. Pasamos ya al apartado de la tipografía. Como ya anuncié en la unidad 4, la selección tipográfica de un medio periodístico tiene una gran capacidad para definir su personalidad y sobre todo para hacer que sus textos sean legibles. En esto precisamente consiste la doble función de la tipografía que abordaremos a continuación. Además, es necesario conocer las partes más básicas de la letra para que podamos avanzar en su estudio, y lo haremos a través de lo que hemos denominado la anatomía del tipo. A continuación, conoceremos la historia de la tipografía y el simbolismo asociado a cada tipo de diseño a través de una clasificación tipográfica sencilla. Y por último, veremos las normas básicas para garantizar la legibilidad de nuestros textos. La función principal de la tipografía es asegurar la legibilidad, esto es, que el mensaje semántico que transporta el texto llegue fácilmente a los lectores.
Pero esta no es la única función. Los distintos diseños tipográficos transportan también un significado visual determinado especialmente por el momento histórico en el que se diseñaron y los usos para los que se pensaron. Así, como puedes ver en este ejemplo, la Comic Sans de la derecha es una fuente desenfadada y juvenil, mientras que la Times de la izquierda es mucho más seria, formal y conservadora. Sin embargo, en ambos casos se trata de fuentes con una muy buena legibilidad. Una vez definida la doble función de la tipografía, describiremos las partes fundamentales del tipo. Las serifas son unos adornos que aparecen en las terminaciones de los trazos de algunos diseños tipográficos. Son un recuerdo de las ligaduras que unían los caracteres de una palabra en los textos manuscritos y cumplen una función similar, aunque no están presentes en todos los diseños. La altura X es la altura que ocupa una vocal en minúsculas y también la altura de cualquier carácter, sin contar sus rasgos ascendentes y o descendentes. Por último, la línea base es la línea imaginaria sobre la que apoyan todos los caracteres de una línea de texto. Aunque existen muchas más partes del tipo, con esta será suficiente para continuar avanzando. Los orígenes de la tipografía están unidos al nacimiento de la imprenta, y los primeros diseños tipográficos intentan, en general, imitar la escritura manual de la época. Por eso, la primera categoría de nuestra clasificación es la de las fuentes manuales, caracterizadas por su semejanza con los textos caligráficos y manuscritos. Son fuentes apropiadas para transmitir tradición y artesanía, pero en la actualidad tienen una legibilidad baja en general. En el Renacimiento, la imprenta deja de imitar el trabajo de los amanuenses y desarrolla un lenguaje tipográfico propio. En los nuevos diseños, las letras ya no están ligadas unas con otras dentro de cada palabra y se abandona definitivamente el patrón caligráfico. Las fuentes que surgen a partir de esta época se denominan romanas y se caracterizan porque, aunque ya no imitan al texto manuscrito, lo recuerdan gracias a la modulación del trazo, que recuerda la escritura con un plumín, y a la presencia de remates que recuerdan las ligaduras. Son fuentes clásicas, elegantes y muy formales. El siguiente hito en la evolución de la tipografía se produce con la revolución industrial y la demanda publicitaria. Aquí aparecen las fuentes que denominamos egipcias y que se caracterizan fundamentalmente porque tienen un gran peso visual y la modulación en el trazo desaparece o se hace extrema. Son fuentes muy robustas con una gran apariencia mecánica y se utilizan mucho en el ámbito deportivo, especialmente por el uso que los equipos universitarios de Estados Unidos han hecho de ellas a lo largo de la historia. La cabecera de marca o el logo de los equipos deportivos de la UCAM son buenos ejemplos del uso de fuentes egipcias. Por último, se desarrollan las fuentes que denominamos de palo seco. Estamos ya en el siglo XX y todo recuerdo del texto manuscrito desaparece, es decir, son fuentes en las que no hay ni modulación en el trazo ni remates. Son las fuentes de diseño más actual y por eso se asocian con la modernidad y la tecnología. Desde el punto de vista de la legibilidad, son varios los factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el propio diseño del tipo. Hay fuentes en las que la función visual ha primado más que la función semántica, por lo que su uso debe ser muy restringido. En general, fuentes romanas y de palo seco garantizan una buena legibilidad frente a manuales y egipcias que suelen ser más utilizadas para textos cortos, por ejemplo para titulares. El tamaño, es decir, el cuerpo y la altura X también afectan a la legibilidad. En general, cuerpos por debajo de los 7 puntos son difíciles de leer porque son pequeños. En estos casos, la altura X es más importante que el tamaño. Así, familias con una altura X grande ofrecen en cuerpos pequeños mejor legibilidad, tal y como puedes ver en el ejemplo. Interlínea y anchura de columna son otras variables muy importantes para la legibilidad. En general, no debes usar interlíneas por debajo del cuerpo del texto que estés utilizando y la anchura de la columna debe estar en torno a los 50 caracteres. Ten en cuenta que si la anchura de la columna crece, la interlínea debería crecer también para seguir garantizando una buena legibilidad. Por último, desde el punto de vista de la legibilidad, es importante también el tipo de alineación de párrafo empleado. No olvides que el párrafo centrado y el párrafo alineado a la derecha son los más difíciles de leer. Muchas gracias por tu atención hasta ahora. Solo nos queda un punto para terminar con los contenidos de esta unidad, pero debido a su importancia lo vamos a presentar en un vídeo diferente que puedes ver a continuación.